Evangelio de la A a la Z. Cuando nosotros decimos una frase de la Biblia, digamos, que se utiliza comúnmente cuando se utiliza, eso está de Génesis hasta Apocalipsis. Y es queriendo decir que está en toda la Biblia y uno simplemente hace mención en el primer libro de la Biblia y menciona el último libro de la Biblia y ahí dice, ahí está, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos precisamente en el libro de Apocalipsis, cuando se nos dice que Él es el alfa y la omega, está diciendo exactamente lo que acaba de decir hermana, al principio y el final. Y lo que utiliza el autor es las dos letras del alfabeto griego, alfa la primera, omega la última del alfabeto griego, para significar que el Señor es el alfa al principio y es la omega el final. En este caso, nuestra lección del día de hoy nos dice eso, el evangelio de la A a la Z, es decir, del principio al fin, pero ¿de qué cosa? El principio al fin de la vida cristiana. La tesis de o el argumento que tiene de manera principal la lección de hoy es mostrar o presentar la introducción, ya que nuestro hermano Alejandro, si el Señor lo permite, la próxima semana será quien continuará y completará esta lección. Pero hoy vamos a iniciar el argumento de por qué el Evangelio es el principio al fin en la vida cristiana. Es decir, el Evangelio no solamente es la puerta de entrada para yo ser cristiano, creo en Cristo, en que me ha salvado y punto, ya deja de existir esa historia y ahora miro cómo me rebusco en mi vida cristiana de algunas otras maneras, qué elementos utilizo que me puedan favorecer para portarme bien o para vivir una vida moral. No, lo que nos está diciendo esto y lo que encontramos en la palabra es que el Evangelio es lo que nos sigue a nosotros dando el poder para sostenernos en nuestra vida cristiana. El Evangelio es el poder de Dios para salvarnos, pero también tiene el poder para seguirnos sosteniendo. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos probar en la noche de hoy. Usted tiene la guía en sus manos, yo espero que la tenga allí, esté pendiente. También vamos a leer la Biblia, así que pueda tener las dos cosas allí pendientes y abiertas. Las vamos a utilizar ambas con el favor del Señor. Y lo primero que quisiera que viéramos es retomando la historia. En ese pequeño parrafito que usted tiene al comenzar la lección nos dice que Pablo está asombrado de que las iglesias de Galacia estén invalidando el verdadero evangelio que nos concede gracia y paz a nosotros y gloria a Dios. ¿Algunos se acuerdan dónde veíamos, en qué lección veíamos eso? La lección 1, la primera lección. Veíamos que en los capítulos primeros lo que hace el autor, Pablo, es decir que esas iglesias se están apartando del verdadero evangelio y que el verdadero evangelio hace dos cosas, nos concede a nosotros gracia y paz y ese mismo evangelio le da gloria a Dios por lo que Él hizo. Y nosotros encontramos también, mis hermanos, y es el segundo párrafo, que Dios obró en Pablo antes de salvarlo y lo equipó para predicar el evangelio. Su viaje a Jerusalén demostró que el evangelio apostólico se trata de la fe en Cristo. Nosotros veíamos en esa lección la unidad en el evangelio, como el apóstol junto con otra persona que no era judía, sino que era un gentil, o sea, un no judío, terminan yendo a Jerusalén y allí pudieron ver de cierta manera cómo el evangelio los lleva a tener una unidad a pesar de ser dos naciones totalmente distintas. Nosotros veamos que la visita de Pablo que hizo a Jerusalén estableció la gran verdad unificadora de que nosotros somos salvos por la fe en Cristo, nada más y nada menos. Nosotros somos salvos única y exclusivamente por nuestra fe en Jesucristo. Es la gracia de Dios obrando y nosotros estamos teniendo fe en que esa obra de Cristo es para salvarnos. Ahora, en esta lección de hoy nosotros vamos a ver cómo Pablo junto con Pedro estuvieron de acuerdo en Jerusalén y estuvieron unidos, y ahora vamos a ver cómo en este siguiente capítulo parece que todo eso es lo contrario. Y es increíble, es algo increíble cómo puede pasar, y ustedes se dirán junto conmigo, ¿y no eran apóstoles? Sí, pero son pecadores. Y allí está el asunto. Cómo estos hombres convertidos al Señor, cómo estos hombres nacidos de nuevo, aún siguen teniendo luchas, aún siguen pecando, y en medio de sus pecados, cómo ellos terminan obrando mal. Y el Señor también en su misericordia, cómo utiliza a uno de estos hombres para llamarle la atención al otro. Yo espero que con esta pequeña introducción
que todavía no se ha terminado, usted puede irse como que imaginando, wow, yo pensé que Pablo y Pedro eran los súper, pero usted dice, wow, yo estoy ahí como cercano a ellos también. No están tan lejos de cualquier otro pecador. De hecho, Pablo dice, es el peor de los pecadores. Si se pudiera hacer una lista, lo veíamos en una de las enseñanzas en Efesios, si pudiera hacer una lista, él no estaría por allá en el primero, él se considera que estaría en el último de los santos. Mis hermanos, mientras nosotros veíamos que ellos estaban de acuerdo en Jerusalén, la capital de Israel, la capital de los judíos, nosotros nos encontramos ahora que están en contra en Antioquía, una ciudad gentil. En ambas situaciones, lo que más le importa a Pablo es el evangelio. Cuando estuvo de acuerdo, él dijo, bendito el Señor, el evangelio nos unió. Ahora que están en desacuerdo, él dice, el evangelio puede obrar en nosotros, y él llama la atención a Pedro a causa del evangelio. El evangelio, en este pasaje, y no me va a corresponder a mí explicarlo, sino a nuestro hermano Alejandro, pero es en este pasaje donde por primera vez Pablo va a hablarle, bueno, por lo menos en esta carta, acerca de que el evangelio es la justificación por la fe. Es aquí donde nosotros vamos a encontrarlo, vamos a leer ahorita, pero vuelvo a decirle, en las próximas semanas que veremos más claramente este tema de la justificación por fe. Yo quisiera que pudiéramos tener esta pregunta, especie de pregunta rompehielo, que es la que nos proporciona el material, y es, ¿quién necesita el evangelio y cuál es la diferencia que implica para él? Pudiendo verla de otra manera, ¿qué persona que tú conozcas necesita el evangelio? Es una pregunta que uno diría, pero pues es obvia la respuesta. Ajá, respóndalo usted. ¿Qué persona o quién necesita el evangelio? Todos, ¿cierto? Pero ahora piensa en alguien en especial, porque si decimos todos, a veces como cuando uno dice, ay, hay tantos parqueaderos, me pasa a mí cuando llego al centro comercial, hay tantos parqueaderos que tú te pones a buscar, ¿dónde me parqueo? ¿Cuál será el mejor de todos estos parqueaderos? Pero cuando encuentras uno solo, tú dices, ay, me toca parquear. ¿Cierto que sí? Ahora, si nosotros decimos, todos necesitan el evangelio, evidentemente sí, pero si no pensamos en alguien, ¿sabes a cuánto le va a compartir? Después, porque todos lo necesitan. Entonces, procrastinas, lo dejas para después. Pero si tú piensas, ¿quién necesita el evangelio? Y cómo el evangelio va a tener incidencia sobre él para cambiarlo, si tú piensas en eso, tú dirás, wow, él no estuviera viviendo lo que está viviendo. Él no estaría atravesando por la circunstancia que está atravesando. Esa es la pregunta rompehielo que tenemos para el día de hoy. ¿Quién necesita el evangelio y cuál es la diferencia que implica para él el evangelio? ¿Qué pasa si esa persona conoce el evangelio, conoce de Cristo, se arrepiente, cree en él? ¿Cómo será su vida? Y no tengo que ir muy lejos. Tú y yo estamos pensando en un familiar. Estamos pensando en alguien cercano. ¿Cómo sería su vida con Cristo? Mis hermanos, el evangelio cambia, transforma las vidas. Y el Señor nos invita a que nosotros podamos recordarnos que este evangelio tiene el poder para salvar. Acompáñenme pues, hermanos míos, a leer lo que nos dice la palabra en Gálatas 2, del 11 al 21. Vamos a enfatizar realmente los versículos del 11 al 15, pero quisiera que lo leyéramos todo. Gálatas 2, del 11 al 21. Teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir y lo que acabamos de preguntarnos como pregunta rompehielo, leamos este texto y veamos cómo nosotros podamos ver que el evangelio es tratado no de la mejor forma en la primera porción de este texto. Leemos la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Qué palabra tan hermosa la de nuestro Señor. Mis hermanos, nosotros no nos encontramos aquí con cualquier persona. Aquel que es resistido y que es enfrentado cara a cara no es cualquier persona. No. Pues sabemos que es un ser humano, ¿sí? Y que nosotros podemos considerarnos, pues, que todos somos iguales en un sentido. Pero en otro sentido, no todas las personas somos iguales. Pedro es este hombre que dio una declaración maravillosa en alguna ocasión diciendo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro es aquel que caminó sobre las aguas un ratico hasta que su fe se desestabilizó y cae él. Pedro es aquel hombre que había prometido al Señor seguirle hasta el fin y que antes de que el gallo cantara, él negó al Señor. Pedro es aquel hombre que luego fue por el Señor consolado, fue confortado y fue alentado para que ahora supiera que él era aquel que iba a ser usado por el Señor para que apacentara las ovejas de la grey del Señor. Pedro fue aquel hombre que el Señor utilizó después de los 120 fueron y recibieron el Espíritu Santo. Él fue aquel que fue utilizado por el Señor como la voz de todos los 120 para que su mensaje y su predicación fuera usada por el Señor para que 3,000 personas se convirtieran. Ese mismo Pedro fue llevado a la cárcel y de la manera como entró delante de todo el mundo, salió sin que nadie lo viera. Y en Pedro nosotros encontramos muchas cosas. Ese Pedro, ese personaje, ahora resistido por otro apóstol, porque estaba siendo un hipócrita. Es increíble. Parecería que ya Pedro había dejado ese camino atrás. Mi vida dejaré atrás para, como cantamos ahorita, para conocer la gloria y la cruz. No, tenía todavía algunas cositas allí. Este Pedro, mis hermanos, ese que vio enseñar, que vio curar, que vio morir y resucitar a nuestro Señor Jesús, ese Pedro ahora es resistido, enfrentado cara a cara por el apóstol Pablo. Así que, mis hermanos, ¿qué nosotros podemos ver que nos sorprenda entonces de este versículo 11, además de lo que yo he dicho, que usted pudiera contestar allí? ¿Qué nosotros nos sorprende de este versículo 11? Permítame leerlo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Es algo para verlo de manera como que, bueno, tranquilo, o es realmente algo sorprendente, es algo extraordinario, es algo que nosotros no vemos todos los días. 2 apóstoles enfrentándose el uno al otro cara a cara, el otro diciéndole la verdad al otro, diciéndole que se ha equivocado, diciéndole lo que estás haciendo es de condenar, no te la puedo pasar, no te puedo dejar que lo que estás haciendo sea considerado como algo suave. Evidentemente, mis hermanos, lo que a nosotros nos sorprende de este versículo 11 es que es algo digno de ser condenado. No es algo para dejarlo pasar por alto. Es algo que el apóstol Pablo está viendo y está diciendo, no es así como deberías estar actuando, Pedro. Y Pedro, vuelvo a decirlo, ¿quién era Pedro? Un apóstol del Señor. Este apóstol no tenía que estar defendiendo su apostolado como lo tuvo que hacer Pablo al principio. Pedro escribe su carta y nadie le va a cuestionar que era apóstol. A Pablo sí. Bueno, este que sí era un apóstol incuestionable, es reprendido por uno que tenía cuestionamiento acerca de su apostolado. Y es reprendido severamente. Cara a cara lo debía enfrentar. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pedro, mis hermanos? ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? ¿Qué fue lo que hizo que estos 2 apóstoles tuvieron que enfrentarse cara a cara?
Leamos los versículos del 12 al 15 y vamos a tratar de responder qué encuentran ustedes que allí nos dice el texto que estaba sucediendo y por lo cual es reprendido Pedro. Voy a leerlos y ustedes van tratando de pensar cuál fue la situación. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué pudiéramos nosotros anotar acerca de la razón de la por qué Pablo actúa así con respecto a él? ¿Qué pudiéramos nosotros decir? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Cómo? Sin pena. ¿Cómo? Hipócrita es una razón. Pero antes de decir que es hipócrita, él menciona algo antes. Ajá. Exacto. Y esa fue la razón que lo llevó a quererse considerar hipócrita. ¿Cierto? Pero después nos dice otra cosita más. En el versículo 14. No andaba rectamente, pero rectamente conforme a qué. Ahí está una clave también interesante. Que tiene que ver que él comiera con uno y con el otro, con que no andaba rectamente con la verdad del Evangelio. ¿Qué está hablando Pablo allí? ¿Qué nos está queriendo mostrar? Porque usted diría, pero simplemente porque lo desairó. ¿Será que allí había un desaire? ¿Será que allí lo que habría era simplemente una falta de moral, una falta de respeto? Porque esa es la conclusión con la que está llegando el autor. Está diciendo dos cosas. Comía con los gentiles, recuerden. Imagínense la escena. Él está comiendo, tiene una mesa, está comiendo con estas personas, con los gentiles, o sea, los no judíos. Recuerden que los judíos tenían una señal de tener un pacto con el Señor y era su circuncisión. Ellos se circuncidaban al 8º día y ya ese era un símbolo del pacto con Dios. Ahora en Cristo hay un nuevo pacto, ellos no tienen que circuncidarse. Entonces los circuncidados dicen, no andemos con los de la circuncisión, esos no son nuestro combo. Nuestro combo es acá los circuncidados, allá los no circuncidados o incircuncisos, ¿no? Así tenía, entonces Pedro comía con estos no circuncidados, pero cuando venían los circuncidados se apartaba y se juntaba con estos. Pablo ve esta situación y dice, hipócrita, eso está mal, no estás andando rectamente conforme al Evangelio. Estás jugando con la doble, podríamos decir exacto en otras palabras. Sí, eso es un hipócrita, juega con la doble. Pero la pregunta es por qué Pablo nos llega a esta conclusión de decir que esto no es andar recto al Evangelio. Es más, de hecho, fíjense la razón, también que nos ayuda en la razón a entenderla, es porque nos dice que él siendo judío, dice, rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tú eres judío, tu convicción es que eres un judío, pero tú sabes que no tienes que judaizar. ¿Por qué ahora los quieres obligar? ¿Por qué? ¿Se están dando cuenta que lo que está tratando de hacer es que al Evangelio le quiere añadir también algo más? Está participando en aquellos que le añaden algo más al Evangelio cuando simplemente hemos visto, y de hecho en la tesis de Pablo, que continuaremos la otra semana, que nos está diciendo que solamente por la fe somos justificados, que no necesitamos nada más, que somos justos solamente por nuestra confianza en Cristo, de manera, mis hermanos, que sí era de condenar lo que Pablo está haciendo con respecto a Pedro. Pedro estaba participando de la hipocresía de todos. Y no solamente eso, no se nos olvide el detalle, y es que él embaucó en el asunto ¿a quién? A Bernabé. Y allí nuestra siguiente pregunta, porque ahí vemos que ya Pedro y Bernabé están en el mismo asunto. Y aunque la pregunta, mis hermanos, ya había sido, antes de llegar a la pregunta 3, quisiera simplemente decir que nosotros vemos que la pregunta anterior ha sido resuelta en todo lo que acabo de decir. Sin embargo, quisiera añadir algo más antes de pasar a la pregunta 3 y pido excusa por eso. Es que Pedro había cambiado sus hábitos alimenticios. En el versículo 12 nosotros leemos que dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Para un judío del primer siglo, mis hermanos, no era sorprendente que Pedro dejara de comer con los gentiles. Para ellos era sorprendente que él en algún momento hubiera empezado a comer con ellos. Cualquier judío del primer siglo no se iba a asombrar porque, Pedro dejó de comer con los gentiles. No, cualquier judío del primer siglo, al ver a un judío como Pedro comer con los gentiles, eso era ya sorprendente. ¿Cómo es posible? ¿Por qué comes con ellos? Y la razón de esto era porque ellos tenían unas leyes ceremoniales. Unas leyes ceremoniales donde las personas tenían que cumplir ciertas leyes de limpieza para estar ceremonialmente limpios. Ellos no podían acercarse a Dios si comían ciertos alimentos impuros, si tocaban cosas muertas, si tocaban a la mujer con el periodo menstrual, si ellos eran una cantidad de cosas, ellos tenían que mantenerse puros. Y en este caso también hay un tema de cercanía o de contacto con estas otras naciones paganas, de modo que el simplemente hecho de Pedro estar con ellos ya era considerado por ellos algo malo. No era posible, no les cabía en su cabeza. Sin embargo, Pedro había llegado a comer con los gentiles y la razón es que Dios le había mostrado que nadie es impuro en Cristo. Y yo espero que más adelante podamos hablar acerca de esta visión tan particular que Pedro recibió del Señor, donde le fue dicho que él no llamara inmundo lo que el Señor había purificado, había limpiado. Ahora, es esta la razón, mis hermanos, que a Pablo le lleva a llamarle a él y a los demás hipócritas, ya que Pedro, mis hermanos, y esto es clave, Pedro no había cambiado sus convicciones. Pedro no las había cambiado. Pedro lo que hizo fue no andar de acuerdo a sus convicciones. Son dos cosas distintas. Él nunca cambió el asunto de que estas personas necesitaran algo más para el evangelio. Simplemente que él no caminó de acuerdo a lo que él ya pensaba. Fue un tema de conciencia, donde él simplemente, como si su conciencia hubiese podido guardar en un lugar y simplemente actuó con respecto a los demás. Él no cambió su convicción. Él simplemente no anduvo con respecto a ella. Y yo espero, mis hermanos, que nosotros no digamos y estemos señalando ahorita diciendo, Pedro, tú eres malo, sino que nosotros digamos, wow, ¿cuánto me parezco a Pedro? Porque actuamos muchas veces así. De hecho, así concluirá este tema el día de hoy, me adelanto en eso. Esta hipocresía, mis hermanos, era infecciosa. Era una epidemia que se empezó a regar a tal punto que aún Bernabé fue arrastrado por ella. Una epidemia, esto fue un virus, una virosis. Se le metió a Pedro, tomó a Bernabé y estaba arrastrando a muchos. Y Pablo, al verlo, como un buen médico, paró la epidemia. Hizo el diagnóstico correcto, dio el medicamento que era necesario. ¿Y cuál es ese medicamento, mis hermanos? El Evangelio. Necesita recordarse el Evangelio. Ahora, mis hermanos, tengan en cuenta que aquí no estaba en juego solo una comida. Aquí Pablo nos está enseñando modales en la mesa. A ver, esta es la primera clase que les voy a enseñar, glamour y etiqueta. ¿Cómo ustedes tienen que comer con judíos y gentiles? Usted tome así los cuchillos, los cubiertos o lo que se usaba en esa época. No, él no está enseñando modales en la mesa, él no está enseñando cómo deben las personas comer. No, o en palabras de Pablo, de ninguna manera. Pablo lo que está aquí haciendo es denunciar las acciones de Pedro y Bernabé al decir que estos no están andando rectamente. Ustedes no están andando rectamente como el Evangelio les dice que deberían actuar. Así que, mis hermanos, esto que acabo de mencionar responde la primera pregunta del ítem 3. ¿Cómo vio Pablo las acciones de Pedro y Bernabé? ¿Cómo las vio? Como algo digno de denunciar, como algo digno de condenar. Esa fue la manera como él la vio. Pero ahora, ¿qué crees que es lo importante sobre esta percepción? ¿Qué puedes tú responder acerca de esta segunda pregunta que te hace el ítem 3? ¿Qué crees que es lo más importante sobre esta percepción de Pablo? La percepción de que esto era digno de condenar. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Está disminuyendo la obra de Cristo. Uh-huh. Está viviendo algo más. Uh-huh. Aparte de que Cristo me salva, yo tengo que dejar de comer o dejar de hacer esto para poder ser salvo. Ok, perfectamente. ¿Recuerdan cuando Carlos nos recordaba utilizando la línea del Evangelio? Que puedes estar por encima de la línea añadiéndole algo al Evangelio o por debajo quitándole algo al Evangelio, pero de alguna manera
no estaban viviendo conforme el Evangelio, o sea, no estaban, como dice Pablo, rectamente en el Evangelio. Lo que Pablo percibe en este accionar de Pedro y Bernabé, mis hermanos, es algo serio. No es algo liviano, es algo serio. Pablo no ve el comportamiento de su compañero apóstol como alguien grosero o maleducado. Qué poco cordial eres, Pedro. ¿Cómo se te ocurre de hacerle ese desplante? Te habían preparado una tremenda comida y entonces la dejaste allí servida. Qué malo eres. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo no se está molestando o no está denunciándolos a ellos porque le hayan dejado la comida servida a alguien o porque no se hayan sentado a la mesa a comer. Posiblemente nosotros seríamos los que diríamos eso. Qué grosero fuiste. Pensaríamos solamente en el mero acto superficial. Gracias. El mero acto superficial. Pero Pablo no está señalando eso. Pablo está viendo algo que es de fundamento. Él fundamentalmente ve algo más grave que está pasando allí. Pedro no estaba actuando como corresponde a la integridad del Evangelio. Pedro tenía una convicción, pero no estaba actuando conforme a esa convicción. La palabra que aquí utiliza Pablo literalmente, podríamos decirlo de esta manera. Pablo, que le dice a Pedro, él no está ortoandando con el Evangelio. Y permítame utilizarlo porque realmente esta palabra orto nos va a servir para identificar lo que Pablo está queriendo decir. La palabra orto, ese prefijo que aquí utilizaría en el original el apóstol, orto es lo que significa realmente es recto. Como cuando uno dice, cuando una persona tiene los dientes torcidos, ¿dónde va? Al ortodoncista, porque el ortodoncista ¿qué hace? Le pone los dientes rectos. No, yo me señalé los míos, pero no, los míos no son de ejemplo. Ortodoncista. Cuando una persona está teniendo algún problema en la postura o en el andar, en el caminar, va donde un ortopedista, ¿no? Cuando hablamos de que la persona tiene la doctrina recta, es una ortodoxia. Y así la palabra orto simplemente va a significar recto. Esta persona tenía, Pedro estaba ortoandando, no estaba ortoandando con el Evangelio, no estaba andando recto. Y es que veamos, mis hermanos, a manera de paréntesis, lo que había recibido Pedro como parte de la revelación divina y cómo éste se alejó de ella en esta situación. Yo quisiera que juntos pudiéramos ver, donde nos dice explorar más, esos versículos de Hechos, capítulo 11, versículos del 1 al 18. Solamente vamos a leerlo y vamos a mencionar las preguntas que están allí, pero solamente para tener un poquito de información acerca de cómo Pedro se fue alejando de a poco de lo que el Señor le había enseñado a él. Nos dice, Hechos 11 del 1 al 18, voy a leerlo rápidamente. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, y diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios,
pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Él sabía que lo único que necesitaban era creer en Cristo, lo acaba de decir. Esa era su convicción. Sin embargo, él actuó no conforme a su convicción, sino que se dejó llevar por lo que los demás decían. Pedro, mis hermanos, comenzó a comer con los gentiles porque el Señor le dio una visión donde le mostró estas cosas y él fue a hacer esto. El significado de esta visión no era simplemente que Pedro pudiera matar un lechón y comérselo. No, era que él pudiera ver que ya no había nada inmundo en Cristo Jesús, y esa inmundicia no se refería a los animales que él pudiera comer, sino que era un símbolo de que ya las personas que antes eran consideradas inmundas, que no eran del pueblo del Señor, ahora sí podían ser aceptas. No llames inmundo lo que yo he purificado. Ahora, mis hermanos, nosotros tener este texto acá, nos damos cuenta que lo que Pedro hizo no fue algo muy bueno. Realmente él estaba dejando atrás el evangelio en el cual él había confiado. El evangelio nos dice que solamente colocando nuestra confianza en Cristo Jesús seremos nosotros salvos. Por eso el Señor le ha dicho a él, no llames impuro lo que yo no he llamado de esa manera. Esta que acabamos de leer, mis hermanos, y analizar en estos versículos en Hechos, nos afirma más este asunto de que Pedro no estaba ortoandando con el evangelio. El Señor le dijo que en Cristo nadie era inmundo. Pedro perdió de vista el evangelio, que este es de la A a la Z. Lo primero, la A, es que el evangelio es una verdad, es un mensaje, e incluye una serie de afirmaciones que dicen que nosotros estábamos muertos antes en delitos y pecados, sin ninguna posibilidad de ser salvos por nuestras obras. No había nada en nosotros que nos pudiera ser aceptos delante del Señor. Eso nos lo dice la palabra de Dios. Pero el evangelio nos muestra que en él se cumple la justicia de Dios. Dios quería que su justicia fuese satisfecha. Alguna persona tenía que cumplir la ley a cabalidad y morir como sacrificio para poder salvar. Y eso lo hizo nuestro Señor. Él se entrega en la cruz para salvarnos a nosotros. Y aquellos que creen en ese sacrificio reciben perdón, reciben salvación. Eso nos dice el evangelio. Y con ese evangelio nosotros entramos. Pero el evangelio no solamente es la puerta de entrada a una vida rosa, como algunos quieren pintarla, sino que el evangelio es el A a la Z, no solamente la A para entrar, sino que es lo que nos continúa a nosotros siguiendo, haciéndonos posible, que permanezcamos en esta fe. Es de la A a la Z. Lo segundo, mis hermanos, es que el evangelio tiene implicaciones en toda nuestra vida. Con implicaciones, cuando usted escucha la palabra implicación, no piense que es algo que de pronto le cuesta un poco entenderlo porque esa palabra no es común usarla. Pero implicación puede ser como una consecuencia, un efecto, pero no es simplemente como que algo golpea y luego hay una consecuencia que si te golpearan se produce un morado. No, sino que en el evangelio, no solamente que el evangelio sea la causa, sino que es el mismo efecto. El evangelio, la implicación que hace no es que él hizo algo y simplemente dejó de ser. El evangelio entró a la vida de la persona y continúa haciendo lo que obra, de tal manera que el evangelio es la misma implicación en sí misma. ¿En qué sentido? En que estas personas están intentando relacionarse, con este ejemplo de la escritura, están intentando relacionarse dos pueblos que antes eran separados y ahora el evangelio les permite que ellos puedan ser un solo pueblo. El mismo evangelio nos muestra cómo Dios murió por un pueblo y murió por el otro para hacerlos uno solo. Esa es una implicación, es una consecuencia directa del mismo evangelio obrando. Cuando una un hombre piensa que con su esposa ya no hay nada que él pueda hacer, él ya no quiere vivir con ella, él podría tener todos los argumentos posibles. Pero si él es un hombre cristiano, si él tiene fe en Jesús, si él ha creído, el evangelio le muestra que Jesús precisamente lo que hizo fue dejar a un lado cualquier diferencia que pudieran tener entre él siendo santo y nosotros pecadores para ahora hacernos sus hijos. Y a nosotros ver ese ejemplo en el evangelio de cómo dos seres completamente diferentes en naturaleza, en dimensión, en poderío, ahora pueden ser un solo pueblo, forman parte de él. Tú podrías decir, ¿qué se espera de mí que Dios me dice que soy una sola carne con esta mujer ahora?
¿Será que si Él me perdonó a mí todo lo que me ha perdonado, yo no pueda perdonarla a ella o a cualquier persona? De modo que el Evangelio empieza a tener implicaciones, consecuencias, efectos directos sobre todas las cosas. Y eso es precisamente lo que nos intenta decir esta frase de que el Evangelio es de la A a la Z. Así que, mis hermanos, yo quisiera cerrar con estas aplicaciones finales, o manera de ir cerrando más bien. Esta lección debería traer a nosotros estas aplicaciones. Recordarnos que la vida cristiana es un proceso continuo de alineamiento. Nosotros no fuimos a un servicio de alineación y ya quedamos alineados a la palabra. No, necesitamos continuamente ser alineados. Debería esta lección también ayudarnos a ver que debemos estar cimentados en esta verdad, que el Evangelio es de la A a la Z. Que te puedas predicar el Evangelio todos los días de tu vida. Esta lección también debería llevarnos a analizarnos que podemos ser como Pedro. En la iglesia sentarnos al lado de estas personas con mucha cortesía, pero no comemos con ellas. Esta lección nos debe invitar, nos debe llevar a imitar la actitud y respuesta de Pablo, quien no se enfocó en el comportamiento pecaminoso, sino en la actitud pecaminosa. Estas son unas aplicaciones que vemos de lo que acabamos de leer en Gálatas. Sin embargo, estas son muy generalizadas. Así que yo quisiera pedirles, mis hermanos, ¿por qué nosotros no hacemos el mismo ejercicio y nos preguntamos cada uno de nosotros de la manera como nos propone la guía? La guía nos dice que cuáles son algunas maneras en las que podemos insistirles a otros cristianos a que actúen como nosotros, o incluso a hacer que mantengan un estándar superior del que mantenemos para nosotros mismos. Es una pregunta bastante larga y no sé si usted la entendió. Está un poco larga. Así que yo traté de con un ejemplo, tratar de poder resumirla para ver si se puede entender mejor. Mira con este ejemplo si te puede ayudar. Si un hermano se te acerca y te dice, mira, yo soy un cristiano, yo creo en Jesús y he decidido dar mi vida a Él. Y él te pregunta, ¿qué clase de música debo oír? ¿Tú qué le dirías? Él te está preguntando, son ejemplos. Esa pregunta te pregunta, son ejemplos. ¿De qué manera tú haces? O tú le dices, mira, no escuches champeta. ¿Y por qué, hermana? Es muy pecaminosa. No, es que a mí no me gusta. Es un ejemplo un poco burdo, no es el mejor de los ejemplos, pero muy probablemente, cuando tú miras a un cristiano, ¿cómo debería comportarse? Tú estás mirando a ti. Tú debes actuar así. Tú debes decir así las cosas. Lo que nos está diciendo esa pregunta es, ¿cuáles son algunas maneras en las que podemos insistirle a otros cristianos a que actúen como nosotros? A que sean como yo. Mira, tú no puedes permitirte tal cosa. ¿Por qué? Porque así no se hacen las cosas y ya. Pero a veces hacemos lo contrario. Cuando este hermano tiene algo muy bueno en una área y que tú no eres tan bueno en esa, entonces tú dices, mira, bájale, no seas tan legalista o le queremos meter una frase. Entonces, esa pregunta es esa. No tienes, hermano, no hay una pregunta buena o mala, es una pregunta muy personal. Así que yo quisiera que usted tomara 2 minutos allí, ¿no? Vamos a ver cuánto estamos de tiempo. Yo estoy diciendo 2 minutos, pero realmente no sé si nos da 2 minutos. 1 minuto. 1 minuto para que pueda contestar algo. ¿De qué manera tú lo estás haciendo? Y el que pueda, por favor, compartir alguna de esas maneras, como puede insistirle a otro cristiano a que actúen como usted, nosotros quisiéramos escucharle. Hay personas que tienen, y este es un ejemplo que quizás es lo que quiere, como lo que quisiera terminar con la lección para no irnos por muchas ramas. Mira, hermano, nosotros deberíamos, si se te acerca una persona, si tú ves un hermano que te dice, mira, hermano, yo tengo problema con la televisión, yo no puedo concentrarme, yo pierdo este asunto, probablemente tú lo lleves a Cristo, es lo que tendría que hacerlo, llevarlo al Evangelio para que él pueda ver cuál es el problema realmente de su corazón. Probablemente descubriría que el problema de su corazón puede ser algo que tenga que ver con el entretenimiento, algo que tenga que ver con él querer perder el tiempo, con él echarse, con él desconectarse de su realidad. Y pueden ser muchas cosas. Pero simplemente tú y yo le dices, mira, a mí me funcionó que yo saqué el televisor de mi cuarto y lo puse en la sala. ¿Sabes qué va a pasar? Que él va a aparecer hasta las 3 de la mañana en la sala y va a dejar a su esposa sola en el cuarto. Entonces, porque el problema del corazón no fue tocado. El Evangelio nos dice que debe ser apuntado el corazón.
Y esta es la lección que nosotros vemos acá. Cómo nosotros no tenemos que simplemente añadirle cosas. Mire, hermano, tienes que vivir una vida recta. El televisor aquí, la radio acá, la música es este tipo, la vestimenta es así. No, la Biblia nos da cierto alineamiento con muchas cosas, pero siempre apunta al corazón. Una mujer puede vestirse con una falda larga, con camisón largo, pero en su corazón está simplemente desagradada. Y el Señor lo conoce y eso no va a estar bien tampoco ante Él. Entonces, mis hermanos, realmente apuntemos al corazón porque el Evangelio apunta al corazón, de la A a la Z. Mis hermanos, creo que ya nada más nos resta orar.